El tema de hoy, doctor William Torres, le agradezco muchísimo su intervención para esto y las luces que nos va a dar, manejo de las pérdidas en estos momentos de crisis. Entonces, sin más preámbulos, el tiempo es oro, son las 6:10 de la tarde. Tendremos 1 hora y media donde nos vamos a enriquecer. Doctor William Torres, en este momento el micrófono es suyo. Adelante, doctor Torres. Muchísimas gracias. El título es bastante cuestionador, pero también que toca muchas sensibilidades para este momento. Duelo, las pérdidas. Y sobre todo lo que tú referías ahorita, Mauricio, en estos momentos, en este tiempo. En este tiempo hemos visto más cercano, más rápidamente y en dimensiones a gran escala, pérdidas. Nos dieron pérdidas de la libertad. O sea, sale, no sale, se queda en casa. O sea, hay una pérdida de libertad. Unas pérdidas de esa libertad de entrar, de salir, de caminar, de ir al parque, de jugar. Una pérdida también de incluso de mostrarnos la pérdida de imagen. El hecho de tener que utilizar esto ya nos despersonaliza, ya uno como que dice, ¿y ese quién es? Muestre a ver, y no, perdemos identidad. Por eso vemos que la gente ahora utiliza, para tratar de identificarse, con muñequitos o con rostros o con esto, para como identificarse del resto, ¿no? Como que, venga, yo soy fulanito, el que utiliza con el logo, porque perdimos hasta parte de nuestra identidad, que es nuestro rostro. Nuestro rostro es mi reflejo hacia el mundo, quién soy. Y esto me deja en la mitad. Y acuérdense que hace un tiempo los enmascarados eran personas, para unos héroes, pero para otros eran los villanos los que utilizaban las máscaras. Las máscaras que usaban eran los villanos, ¿no? Entonces, de alguna manera es perder esa identidad también. Tenemos pérdidas de salud y a grandes escalas. No es que la enfermedad no haya existido, la enfermedad existe, porque el cuerpo se va deteriorando, porque el cuerpo no es permanente, el cuerpo no es algo, nos vive unos procesos, pero es que lo estamos viendo en unas escalas absolutamente abismales, donde es también el temor de a qué horas me contagio y qué me va a pasar si me contagio. Entonces es la pérdida también de la salud, no solamente la física, sino la salud mental. Estamos viendo, por ejemplo, personas que por estar encerradas están entrando en unas crisis de ansiedad impresionantes. La depresión está absolutamente disparada. Los trastornos de alimentación, como es el comer compulsivamente o la bulimia, comer atracones de comida y luego ir a vomitar o meterlas antes, está también disparadísimo. O sea, los trastornos emocionales, los trastornos afectivos se han disparado. Entonces estamos perdiendo salud, no solamente física, sino salud mental. Estamos perdiendo salud mental cuando las empresas, al ver que la persona se queda en casa, entonces fácilmente le dicen, bueno, como usted está en la casa, entonces tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. Entonces las personas cuando trabajaban 8, ahora trabajan 12, 14, 16 horas. Hace un par de minutos, acabo de ir una paciente, me decías, me tienen, la palabra de ella, perdón, me tienen reventada. Me decía, oye, me tienen reventada. Sí, yo puedo ser la gerente y todo lo que sea, pero los dueños me tienen reventado, o sea, porque trabajo, el gran parte del tiempo estoy en casa, entonces ellos creen que no tengo por qué ni tener mis hijas, ni mi marido, ni nada. La gente está en este momento también absolutamente perdiendo la dimensión de lo laboral y lo familiar, se perdió. Eso es otra pérdida. ¿Qué es la parte laboral y qué es la parte doméstica?
porque ahora las casas de ahora es casa y trabajo. Y ya muchas empresas, aunque ya pueden enviar a las personas a trabajar a la oficina, muchas empresas dijeron, no, usted quédese en casa. No es que así es mejor, porque usted no me corta el trabajo a las 6 de la tarde, sino que usted tiene que seguir y entregarme mañana, yo no sé hasta qué horas tenga que trabajar. Estamos perdiendo los límites y las dimensiones. Estamos también perdiendo libertades cuando yo tengo un paciente, una persona enferma, yo soy el cuidador de una persona enferma, porque a veces pensamos en el enfermo. Ay, sí, pobrecito el enfermo, está perdiendo movilidad, está perdiendo eso. Venga, espere un momento. ¿Usted se ha dado cuenta que el cuidador también pierde? Mucha gente no puede salir, ha tenido que dejar de hacer una vida normal por estar cuidando a su enfermo. Y no solamente enfermo de COVID, sino ya el anciano, la persona que se quedó con una secuela y tiene que cuidarla ahí, tiene que estar ahí cuidando, permanentemente cuidando, dejar de ser, dejar de estar para cuidar. Pierde también, el cuidador también pierde. Pierde, les va a parecer muy curioso, en estos momentos, si hay algo impresionante, es casarse. Mire, casarse en este momento es un rollo. Tengo una pareja de jóvenes que se casaron y pues mientras los dos tenían sus apartamentos y demás, como que tenían teletrabajo y todo, y la cosa como que les funcionaba así. Pero ahora que se unieron para vivir juntos, ¡wow! ¡Qué problemas que han tenido! Porque es que se dieron cuenta que mientras vivían aparte, cada uno tenía cierta libertad. Yo me puedo atravesar en la cama, yo puedo levantarme al fin y al cabo a la hora que yo quiera, y si me quiero levantar a la 1 de la mañana a esculcar en la cocina, pues es mi problema. Resulta que ahora con pareja y en este encierro, que todo el mundo está hipersensible, pues perdió ciertas libertades. Algo maravilloso como es casarse es también perder. Tener un hijo. Ustedes sabían que tener un hijo es una bendición, es algo maravilloso. Pero, ¿ustedes han visto lo que pasa con el cuerpo de una mujer después del parto? ¿Ustedes creen que es el mismo cuerpo? ¿Ustedes creen que una pareja, cuando retienen un bebé, vuelve a dormir de la misma manera al mismo tiempo? Pierden libertad también. Pierden espacios. Incluso ya ni siquiera el espacio de pareja. Por eso muchas parejas tienen grandes problemas en el momento de tener un hijo. Porque allí se pierden también cosas. Estamos viendo que no solamente es la pérdida de la muerte, sino que siempre hay pérdidas. Lo que quiero llevarlos es a entender que las pérdidas son inherentes al ser humano. Las pérdidas son inherentes al ser humano. Y hablemos de la vida y de la muerte. Me gusta mucho basarme en la doctora Elizabeth Kübler-Ross, psiquiatra, colega del doctor Telles, suiza ella, pues, americana, pero de origen suizo. Ella se hizo ciudadana americana posteriormente. Y fue la mujer que creó, es la mamá de todo lo que se llama la tanatología o el estudio de la muerte. Y uno de sus primeros libros se llama así, De la muerte y el morir. Mira el título, De la muerte y el morir. Y ella, viviendo esas experiencias con moribundos, porque fue un gran estudio por años, encuentra para ese momento de que todos los sobrevivientes a una pérdida, los sobrevivientes a una muerte, pasan por unas etapas. Y ella las describió. Las voy a nombrar, pero quiero que entiendan que estas etapas no ocurren una detrás de la otra. O sea, ya pasé esta y no me vuelve a pasar, por lo tanto ahora entro en esta otra etapa. No, eso no es como encasillarnos, no. Porque ella misma explica que muchas veces estoy en una etapa y me devuelvo a la otra y me puedo incluso mezclar dos etapas en un momento dado, sino que pedagógicamente, para poder tener una explicación, ella la dividió en 5 momentos.
que es la primera, la negación, luego la ira, luego la culpa con negociación, la depresión, tristeza profunda, y luego la aceptación. Miremos qué ocurre. Voy a explicarlo porque eso lo encuentran ustedes muy fácilmente y porque quiero entrar más a cómo superarlo. Entonces voy a explicar esto para que la gente entienda qué pasa con alguien, por qué cuando pasa, qué es lo que pasa con un ser humano o conmigo mismo, qué me pasa cuando pierdo. Yo sé que en este momento estoy viendo aquí personas que han perdido, no sé cuántos de los que están aquí en este momento conectados, pero yo veo aquí fácilmente conectados 3 personas que sé que han perdido familiares en estos días. Y mi profundo respeto y profunda gratitud porque estén aquí escuchándome, de verdad, y quiero con todo respeto dirigirme hacia ellos y decirles, mire, gracias por estar aquí, gracias por estar escuchando esto y quiero explicarles por qué a veces sienten lo que sienten cuando ha fallecido un ser que amamos. Cuando alguien ya no está, cuando alguien dejó de existir físicamente. Y hago esa aclaración, dejó de existir físicamente. La negación es esa etapa donde entra uno como en el momento de decir, no puede ser a mí. Es más, ¿por qué a mí? ¿Por qué se murió mi vecino? ¿Por qué no se murió mi vecino, que es una porquería el tipo? ¿Por qué no se murió el narcotraficante aquel? ¿Por qué tenía que ser mi papá, mi mamá, mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser él? ¿Y por qué no? Incluso, ¿por qué no yo? Entonces no puede ser que esto esté pasando. Es un momento también de poder encuadrar, el encuadre en la vida, como que, venga, no puede ser porque ¿qué va a pasar si ya la persona no está? Es el inicio de ese vacío, donde la respuesta que le daban o el comentario, el pésame de muchas personas es muy curioso. Tranquilo, ella está bien, ¿dónde está? No sé qué, y la persona dice, yo sé que está, ella está bien. Es que el que estoy sufriendo soy yo. Es que el que me está doliendo no es a ella, porque yo sé que ella descansó, o él descansó de una enfermedad o de algo. Aquí, el que estoy sufriendo soy yo. Y estoy sufriendo porque no puedo entender todavía que ese ser que yo amo y que físicamente estaba como esta botella está aquí, y entonces está aquí y uno la ve, y de pronto de un momento a otro veo eso, un cuerpo frío que ya no responde, tieso, y que ya no está ahí, ese ser, esa parte viva, ya no está. Es un estuche, pero ya no está. Imagínese usted la negación para las personas que han tenido pérdidas por COVID, donde todos sabemos que por dictámenes y por demás y por precauciones y demás, las personas no pueden asistir, no pueden hacer el velorio, no pueden hacer el rito fúnebre. Tienen que ver a la persona, ni siquiera pueden ir a visitarlo a la cama, allá al hospital, y cogerlo de la mano y estar ahí. No, tienen que todo. Lo último es una videollamada, por mucho, si es que tuvo la oportunidad. Hubo personas que no. Simplemente un día lo entraron ahí. Allá lo entraron, se la llevaron, incluso las vieron cómo se la llevaron en una ambulancia. Y luego ya cuando les informaron de que la persona falleció. ¿Y dónde la puedo ver? No la puede volver a ver. ¿Cómo que no la puedo volver a ver? No la puede volver a ver. ¿Cómo que no la puede volver a ver? Porque se puede contaminar, porque se pueden contaminar los demás, bla, bla, bla. O sea, todo la parafernalia de protección y de seguridad. Entonces la gente queda simplemente con un recuerdo. Y queda con una negación impresionante. Tal vez no, tal vez se equivocaron. Y como ha habido equivocaciones, entonces no, tal vez la rotularon mal, tal vez no es. Y allá ese que están bajando en el carro y lo entraron allá al crematorio, ¿será que ese sí es?
Porque como no lo veo, entonces la negación se hace muy perpetua. Eso es como cuando la persona se pierde, se extravía o la secuestran. Que en nuestro país sabemos muchísimo de eso. Es un duelo inconcluso, porque nunca se sabe si la persona está viva o está muerta o dónde quedó. Es una constante, un duelo inconcluso, un duelo que no se puede ni siquiera iniciar. Yo tengo personas que en este momento que han perdido familiares y no han sido capaces de sacar las cosas del closet. ¿Y saben por qué? Porque todavía está en la fase de negación y dice, pero es que yo no sé si esa persona que enterraron me decía, yo no sé si sería. ¿Qué tal que de pronto mi hermano, que es un hermano que vivió con ella mucho tiempo, decía, y qué tal que mi hermano hayan confundido y el que hayan llevado para allá es a otro, y mi hermano esté por ahí en el hospital refundido con otro nombre? Pero como no me dejan ir a ver, ¿si se dan cuenta la dimensión del dolor y de la negación que está esta persona? Porque como no pudo ver el cadáver de su hermano. De la fase de negación se pasa por un momento de ira, no una rabia cualquiera, es una profunda ira. Es una ira profunda con todo, incluso hasta con Dios. Cuando se pierde un hijo, yo he visto personas llegar a pelear con Dios, enojadísimas con Dios. ¿Cómo fuiste capaz de quitarme mi hijo? ¿Cómo fuiste capaz de permitir que esto pasara con mi hijo? Y buscan culpables. Tal vez fui yo porque lo dejé salir, tal vez fue él, tal vez fue aquello, tal vez es el médico que no hizo todo lo que tenía que hacer, tal vez fue la sociedad, tal vez fue que sea, pero hay que culpabilizar a alguien. Necesito sentir que alguien tiene la culpa de esto. Y necesito desahogar esa culpa. Y de esa culpa, entonces viene la negociación, viene el regateo. No, Dios, yo me voy a portar bien, no sé qué, y esto, yo creo que si yo me porto bien, de pronto todo esto es un sueño, tal vez esto no va a ocurrir, y cuando yo me despierte, de pronto todo esto fue una pesadilla, miran hacia la puerta y no, yo creo que en cualquier momento va a entrar, si yo me porto bien, hago tales cosas, dejo de hacer tales cosas. Tal vez hay personas que inmediatamente dicen, no, yo no vuelvo a tomar, yo no vuelvo a mentir, yo no prometen cosas, esperando que con esa negociación, esa realidad no sea tan evidente. Pero no ocurre. Y cuando no ocurre, entonces viene la otra fase, y es la fase de la tristeza profunda, con rasgos depresivos, con rasgos ya de enfermedad depresiva. Porque la persona ya, la mente dice, entra un momento de desesperanza, no hay nada, se murió, se fue, ya no está, y yo no pude hacer nada. Esa sensación de impotencia es algo que embarga el corazón, es algo que embarga la vida entera. Pero ¿qué podía haber hecho? Me decía una persona que su mamá falleció en Medellín y él no logró hacer el traslado, aunque tenía aparentemente los medios, no logró hacer el traslado para una UCI. Y cuando ya lograron, con las conexiones que tenía, le lograron decir, ya tenemos una UCI en tal lado y esto, y fue a avisar que ya la podían trasladar, ya había fallecido. Y es esa impotencia, pero ¿cómo no me la lograron trasladar? Pero ¿cómo no logré llegar? Pero ¿cómo no es posible? Y entra en una profunda tristeza de no querer, como que voy a botar el trabajo, como que no quiero más, o sea, además él trabaja con una entidad y entonces no me prestaron los servicios adecuados. Cuando yo requerí, yo sí le he entregado la vida a esta institución y cuando yo lo requerí, ellos no hicieron todo lo que que mi mamá necesitaba. Hay un dolor y una impotencia grande, grande que lleva a la tristeza, que lleva a no querer levantarse, a no querer bañarse, a no querer comer. Y en otras ocasiones, a querer comer en exceso, casi que por una autodestrucción,
o a beber en exceso. Y la gente a veces no entiende. La gente dice, ah, pero entonces ya cogió la muerte del hermano, de la tía, del abuelo, de pretexto para beber. No estoy justificando, no estoy diciendo que esté bien, pero hay que mirar con ojos de compasión, porque estamos tan acostumbrados ya a la muerte que no estamos mirando al otro con ojos de compasión, de que está doliéndole y que tal vez es un proceso normal lo que está viviendo, para llegar luego a un momento donde tiene que aceptar, de mirar y decir, esta es la realidad, esta es la realidad. La realidad tristemente es que no está, se fue. Ya no la voy a volver a ver. No puedo volver a abrazar a mi padre. No puedo volver a alzar a mi hijo. No puedo volver a abrazar a mi madre. No está, se fue. Y la vida tiene que seguir. Y ahí es donde quiero hacer énfasis en cómo hacer eso. Porque las personas me preguntan mucho, William, sí, pero ¿cómo se hace eso, William? ¿Cómo llego? ¿Cuáles son los pasos para llegar a aceptación? Y hace muchísimos años aprendí de una persona muy hermosa, una gran maestra en mi vida, que hay unos pasos cuando uno vive esos procesos de duelo. Y el primero es honrar. Honrar quiere decir que voy a reconocer a mi padre como mi padre, voy a reconocer lo que hizo por mí, voy a reconocer a mi madre como mi madre, voy a honrarla por las cosas que hizo por mí. Porque no es olvidarla, no es olvidar al hijo, no es olvidar al padre, no es olvidar el trabajo, es honrar el trabajo. Es honrar y decir, este trabajo me enseñó tales cosas. Esta persona me enseñó a mí tales cosas. Con esa persona aprendí. Es honrar incluso a la persona que por alguna circunstancia se portó mal. Hizo malas cosas contigo. Fue un mal padre. Hónralo. ¿En qué sentido? En que tal vez su mal comportamiento te enseñó a ti a ser más honesto, a ser mejor persona que él. Después de honrar, el segundo paso es dar gracias. Dale gracias a esa persona. Y estos dos pasos los puedes hacer, y todos los pasos los puedes hacer. Dice, pero si es que ya se fue, ¿cómo hago? Lo puedes hacer en un momento de meditación o de oración, lo puedes hacer a través de una carta. Tú tienes que reconciliarte con esa persona. William, ¿y si la persona no se ha ido, pero sabemos que se va a ir? Que ya nos dijeron que tiene un cáncer terminal, que ya incluso ya ni siquiera le van a poner más quimioterapia, sino le van a poner cuidados paliativos porque ya no hay nada que hacer, la quimioterapia no le va a ayudar en nada, entonces lo mandaron a cuidados paliativos y sabemos que en poco tiempo se va a ir. Yo le digo, aprovecha ese tiempo, ese momento, para hacer estos pasos. Ve y hónralo. Ve y dale las gracias. Gracias por existir, gracias por darme la vida, gracias por el tiempo que estuviste conmigo. Gracias por lo que me enseñaste. Gracias por lo que me dejaste de enseñar y que tuve que aprender a mi manera. También gracias por eso. La gratitud. Ese gran regalo que podemos darle a un ser que amamos. La gratitud. Luego, el perdón. No solamente te pido perdón pide perdón a las personas que han partido para tranquilizar también ese sentimiento de culpa, pero también concédele del perdón. Y sabes que esto me va a parecer muy curioso, pero y a veces como para unos, no, venga, pero es que ya no tuvo la culpa de irse, pero perdónala por haberse ido.
Yo tuve un chiquillo, un chico de 12 años, y tenía una rabia con el papá impresionante. ¿Y sabe por qué tenía rabia con el papá? Por haberse muerto. Y no lo perdonaba. Y es que ¿por qué se iba a morir? Preciso cuando yo más lo necesitaba, se murió. Hijo, pero es que le dio un infarto. Pero es que, ¿por qué se tenía que morir? Y tenía rabia con su papá por haberle dado el infarto y por haberse muerto. Y la tranquilidad del corazón de este niño fue cuando pudo decirle, papá, te perdono por haberte muerto. Te perdono por haberme dejado solo. Te perdono. El gran mandato de nuestro Maestro y Señor fue el perdón. La mayor enseñanza de Jesús sobre esta tierra, ¿cuál fue? El perdón. Perdona a tus enemigos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. La gran enseñanza fue el perdón. Ahora, ¿por qué no lo aplicamos en este momento de dolor? Incluso, yo sé que las personas, los teólogos me van a jalar las orejas ahorita, dígame, dan palo, tranquilo, no se preocupen, yo estoy aquí dispuesto a las orejas. Van a decir, ¿cómo se le va a ocurrir decir semejante herejía? ¿Me perdonan de antemano? Bien. Porque todo mundo lo voy a decir. Hay que perdonar a Dios. Dios no necesita el perdón, pero yo sí necesito perdonar a Dios. Yo necesito sentir que perdono a Dios por haberse llevado a mi padre. Yo necesito que me reconcilio con Dios perdonándolo por haber permitido que un virus se llevara a mi madre. Yo necesito reconciliarme con él. Al poderle decir, Dios, yo te perdono por permitir, tú no lo causaste, pero tú permitiste que esto ocurriera. Yo te perdono por permitir el accidente donde falleció mi familiar, mi hermano, mi hijo, mi padre. Yo te perdono por permitir que lo asesinaran en un... Yo te perdono. Ahorita me jalan las orejas, no es preocupes. Pero yo lo he vivido en terapia y es más, lo he vivido personalmente. Y ahora la última fase, el cuarto paso, te dejo ir. Te dejo ir en paz. Te suelto, te libero. Te libero para que descanses y te libero para que yo descanse. Mientras estoy en esto y para concluir, que ya me está acabando el tiempo, si alguno de los teólogos puede buscarme, si tienen por ahí una Biblia católica, Eclesiástico 38. Sé que para las personas que evangélicas se llama, de pronto Eclesiástico no es un texto que sea válido, en fin, no vamos a entrar, yo no voy a entrar en discusiones teológicas, pero me gusta mucho Eclesiástico 38 del 16 en adelante, si alguien lo puede buscar en un momento mientras yo explico lo de te dejo ir. Dejar ir es básicamente aceptar el dolor propio. Aceptar que tengo que con este dolor vivir y superarlo y ser resiliente frente a eso. Ahí es donde realmente nace la palabra resiliente, es a partir de ese momento. Cuando yo digo, ya esto está y tengo que seguir viviendo. Por mí, por mi familia, por mis hijos, por Dios, por el mundo, porque tengo todavía cosas que hacer en esta tierra, tengo que seguir viviendo. Y dejo ir. Cuando ustedes ven una persona después de 6, 8 meses y todavía sigue posteando cosas, yo veo por ejemplo una persona que infortunadamente falleció su mamá y todos los días coloca, ya hace 8 meses todavía coloca, madre, hoy te recuerdo más que nunca, madre, hoy yo digo, carajo, tiene un duelo encapsulado y no quiere soltar. Ella ya se fue, mija, ella ya se fue. Ella ya no está, mi hijita, despierte, pero no la quiero soltar, porque no quiero aceptar este dolor, y curiosamente vivo con el dolor todos los días, pero es que no lo quiero aceptar del todo.
No quiero decir, este es el dolor y a pesar del dolor tengo que vivir. Doctor Torres, Eclesiástico, ¿qué versículo es? Ya lo tengo. 38, del 16, Eclesiástico capítulo 38, del 16 en adelante, por favor. 38, ok. 16. Del 16 en adelante, entonces lo leo. Dice, hijo mío, llora, porque el que muere muestra tu dolor y cumple los ritos fúnebres. Sepúltalo de acuerdo con las costumbres. No te ausentes de sus funerales. Hijo, con amargo llanto y señales de duelo, hazle un funeral como le corresponde. Deja correr las lágrimas 1 o 2 días y después consuélate de la pena, porque la pena lleva a la muerte y la tristeza desgasta las fuerzas. Correcto. Como descansa el muerto, que así descanse su recuerdo. O sea, ahí hay dos parámetros muy interesantes desde el punto de vista psicológico. Uno es que el muerto está descansando. O sea, que a mí me tiene que dar eso para mí cierta tranquilidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para dónde se fue? Está descansando. Y segundo, que me da una instrucción, ¿no? Y es que yo también voy a descansar. Y curiosamente allí da unos tiempos. ¿Cuántos tiempos dice ahí? El tiempo que da. Es muy curioso. Ahí da un tiempo. Pero no quiero equivocarme. Tranquilo, doctor Flores, adelante. Porque Sí, aquí dice, perdón. tranquilo, tranquilo. Si lo tienes ahí, léelo. Dice, deja correr las lágrimas 1 o 2 días y después consuélate de la pena. Correcto. Mira que incluso da un tiempo. O sea que el duelo es un tiempo. Ya la doctora Robert, la doctora Elizabeth, ella planteaba que más o menos un duelo está entre 4 meses y 8 meses. 4 meses a 8 meses. Es lo que ella describe, que este proceso más o menos dura. Pero hay personas que fácilmente lo pueden vivir en menos tiempo. Lo que hemos visto es personas que pueden llegar a aceptar que son muy resilientes y que lo pueden enfrentar, sobre todo, por ejemplo, cuando la persona ha padecido mucho rato, entonces casi que ya se viene preparando el duelo, la persona se muere y la persona sube rápidamente. Difícil, por ejemplo, cuando es abrupto, cuando es un accidente, cuando es una pérdida, y también depende muchísimo la familiaridad. Para un niño, perder a su madre, perder a su padre es dolorosísimo, pero para un padre, a cualquier edad, perder un hijo es dolorosísimo. ¿Cómo se le dice a un hijo cuando pierde a su padre, a su madre? Huérfano. Pero ¿cómo se le dice a un padre cuando pierde un hijo? No tiene nombre. ¿Y saben por qué no tiene nombre? Porque es algo supremamente doloroso. Muy doloroso. Yo he tenido en consulta personas con la muerte de un hijo y es algo que es abrumador. Para cerrar, y con las preguntas, les voy a contar un poquito de mi historia. Siempre les cuento cosas de mi historia. Les voy a contar de las pérdidas. ¿Y por qué la pérdida de un hijo es tan dolorosa? Porque cuando mi hermano, ingeniero, con una especialización, con un posgrado en nada menos que en la Sorbona en Francia, llega de Europa alcoholizado y no soporta su nivel de alcoholismo y se suicida, siendo un hombre brillante, absolutamente brillante, mis padres no lo pudieron superar. Mis padres nunca volvieron a ser los mismos. Yo tal vez tampoco volví a ser el mismo. Mi familia, después de ese suicidio, se transformó muchísimo. Dejamos de ser los que éramos. Y yo vi a mi madre cómo se destruyó y cómo mi padre también se volvió un hombre huraño. Después de ser un hombre alegre, se volvió un hombre huraño, enojoso. Como una pérdida de un hijo de una forma tan abrupta y por su propia mano destrozó una familia. Entonces yo sé lo que es perder. Yo sé lo que es ver compañeros de ejército un momento estar aquí
y un segundo después estar 3 metros, 2 metros atrás, con el pecho perforado. Y en un segundo estaba vivo y 2 segundos después es un cuerpo inerte. Y sin embargo tener que seguir viviendo y seguir luchando por este país, a pesar de. Ver cómo ceno una noche con mi hermano mayor, hablamos de unas cosas, de unos negocios, de unas cosas que vamos a hacer, nos reímos muchísimo, y al día siguiente me llama mi sobrino: tío, mi papá se acaba de infartar y murió. Estábamos jugando tenis, no sé qué le pasó, y mi papá se murió. Ver cómo el cáncer se llevó a mi padre, ver cómo el cáncer deterioró a mi madre, y los dos estuve a su lado, orando, arrodillado al lado de la cama, entregándoselos al Señor, para que el Señor los recibiera en sus brazos y ellos pudieran partir con amor a la presencia del Señor, porque gracias a Dios ambos habían recibido del Señor. Entonces yo sé lo que es perder. Así que no vengo a hablarles de algo, ni les hablé de algo que haya visto solamente en terapia o que lo leí en unos libros. Estos procesos los he vivido muy personalmente, muy de cerca y más de una vez, como se los estoy contando. Pero ¿sabes cuál fue el gran apoyo en todos esos momentos? Sí, vale todo el proceso psicológico, vale todo el apoyo de que... Pero el gran apoyo, el gran soporte, se lo dije cuando Mauricio hizo la presentación. El gran soporte de haber perdido muchísimas cosas en mi vida ha sido Dios y únicamente Dios. Porque de resto yo creo que ya no estaba sobre esta tierra tampoco. O tal vez hubiera terminado en un psiquiátrico, tal vez hubiera terminado sentado en la oficina del doctor Telles. Estoy mal, estoy que me trepo por las paredes. Y no está mal ir a terapia cuando es necesario. Hay que luchar, hay que enfrentar, pero hay que agarrarse de Dios, porque es el único que nos da la comprensión y profunda aceptación de algo tan doloroso como es la pérdida de un ser amado. Solamente Él. Así que, bien por la terapia psicológica, y aquí estoy para ayudarlos. Bien por la terapia psiquiátrica, cuando es necesario, que ya la persona está muy mal, hay que tomar pastas, está el doctor Telles. Los podemos ayudar muchísimo, pero indiscutiblemente necesitamos el apoyo de los teólogos. Porque en momentos tan difíciles, para mí, el apoyo del teólogo, el apoyo del pastor, el apoyo de Dios en mi oración, el apoyo de la palabra de Dios que me fortalece y me da vida, fue para mí fundamental. Fundamental. Así que, ¿necesitas el médico? Sí. ¿Necesitas el psiquiatra? Sí. ¿Necesitas el psicólogo? Sí. Pero necesitas a tu pastor, necesitas a tu sacerdote, porque necesitas reconciliarte con Dios y necesitas estar de la mano, tal vez de los tres, para poder enfrentar y superar y seguir viviendo a pesar de haber perdido. Muchas gracias. Espero haber transmitido una enseñanza. Sé que quedaron muchas cosas del tintero, quedan muchas cosas por profundizar. Me disculpo con mis colegas porque dirán, uy, pero es que apenas pasó como rasguñando las cosas así. Sé que no hay toda una profundidad en todo este estudio, pero es más una transmisión de que sí se puede y que debemos aprender a superar y a vivir a pesar de las pérdidas. Y que con Dios, de la mano, es mucho más fácil. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, de verdad.